El diálogo continúa. Es tan grande el odio que tienen los condenados que no pueden desear ni querer bien alguno. Mas siempre están blasfemando. ¿Sabes por qué no pueden desear el bien? Porque, acabada la vida del hombre, queda atada su libre voluntad. Por esto no pueden merecer, al no tener ya el tiempo a su disposición. Si ellos mueren en odio, culpables de pecado mortal, queda siempre atada en el alma por justicia divina, con la atadura del odio. Queda obstinada en aquel mal que tiene, royéndose en sí misma y alimentándosele siempre las penas, especialmente por las de algunos en particular, de cuya condenación fueron culpables. A esto obedecía el que aquel rico condenado pidiese la gracia de que Lázaro fuera a sus hermanos, que habían quedado en el mundo, para declararles sus penas. No lo hacía por caridad, ya que estaba privado de la caridad, ni por compasión de los hermanos, porque no podía desear ningún bien ni en honor mío, ni por la salvación de ellos. Si lo hacía, era porque al ser el hermano mayor, había fomentado el pecado en sus hermanos, y había sido por esto causa de que pudiesen condenarse. Lo hacía por propio interés, pues preveía que aumentarían sus penas cuando llegaran sus hermanos al terrible tormento en que él estaba, donde se roerían en odio perpetuo, porque en odio acabaron sus vidas. De la misma manera, el alma justa que muere viviendo en la caridad no puede ya crecer en virtud, pero puede amar siempre con la caridad con que ha llegado hasta mí. Su deseo de amarme no resulta frustrado, porque teniendo hambre queda saciada, y sin embargo, saciada sigue teniendo hambre, aunque tiene muy lejos el hastío de la saciedad, lo mismo que la pena del hambre. Estas almas gozan y participan de mi visión eterna, cada una en la medida del amor con que ha llegado hasta mí. Se alegran además del bien de los otros, sobre todo de la felicidad de los que en el mundo les eran más queridos. Este amor que se tenían les hacía crecer en gracia y virtud, manifestando la gloria y la alabanza de mi nombre en sí mismas y en el prójimo, de modo que luego, en la vida eterna, no pierden este amor, sino que lo conservan mutuamente con mayor intimidad e intensidad. Cuando un alma llega a la vida eterna, todos participan del bien de esta alma, y esta alma del bien de todos. Y esto porque ven que ha llegado por mi misericordia, y así se alegran en mí por el bien que aquella alma recibe de mi bondad. Los deseos de todos claman incesantemente en mi presencia por la salvación del mundo entero, porque persiste su caridad hacia el prójimo. Mira, pues, cómo permanecen unidos en el amor por toda la eternidad. Tienen tan conformada su voluntad con la mía que no pueden querer otra cosa, pues la criatura racional que ha muerto en estado de gracia ya no puede pecar más. Su voluntad está tan unida a la mía que si un padre o una madre vieran a su propio hijo en el infierno, o el hijo a la madre, no pueden tener por ello ningún pesar. Antes están contentos de verles castigados por ser mis enemigos, puesto que en nada es discordante su voluntad de la mía y ven cumplidos todos sus deseos.
Ni los ojos de tu entendimiento pueden ver, ni los oídos oír, ni la lengua referir, ni pensar el corazón cuánto es el bien de los elegidos. Qué gozo para ellos el verme a mí, que soy todo bien. Qué dicha experimentarán al recuperar su cuerpo glorificado. ¿Qué decir de la felicidad que experimentarán al ver el cuerpo glorificado de mi Hijo unigénito? Rebosarán de alegría a la vista de sus llagas y cicatrices. Estando en mí, estaréis en Él, porque Él es una misma cosa conmigo. Los bienaventurados no pueden ya practicar ninguna obra buena, pero se gozan de las que hicieron. No pueden hacer ningún acto meritorio, porque solo en esta vida se merece o se peca, según consienta vuestra libre voluntad. Por esto, estos bienaventurados no esperan el juicio divino con temor, sino con alegría. Te he hablado de la gloria de los justos, para que conozcas mejor la miseria de los condenados. La visión de esta gloria es otro de los tormentos que viene a aumentar su pena. La luz se conoce mejor por las tinieblas, y las tinieblas hacen resaltar más la luz. Por esto, la visión de los bienaventurados les causa tormento, y con pena esperan el último día del juicio, previendo el acrecimiento de su tormento. Así será en efecto, porque en ese día el alma volverá al cuerpo, siendo glorificado en los justos y atormentado eternamente en los condenados. La visión de mi verdad y de todos los bienaventurados los llenará de vergüenza y de afrenta. El gusano de su conciencia les roerá el alma y el cuerpo. Se les reprochará entonces la sangre de mi Hijo que por ellos se pagó, y la crueldad que tuvieron para con su prójimo, en comparación de la misericordia que de mí recibieron. Serán reprendidos por su soberbia y por su amor propio, por su lujuria y por su avaricia, con lo que acrecentarán inexorablemente su propio castigo. En el momento de morir, el castigo lo recibe solamente el alma, pero en el juicio universal lo recibirán a la vez alma y cuerpo. El instrumento de toda obra buena o mala es el cuerpo. Por esto, hija mía, justamente se da a mis elegidos gloria y alegría infinitas en su cuerpo glorificado, recompensándole los trabajos que por mí, juntamente con el alma, sobrellevó. Del mismo modo, a los malvados se les dará pena eterna en su cuerpo, porque éste les sirvió de instrumento para el mal. Viéndose estos condenados sumergidos en las tinieblas, privados de tanta dignidad a la que habían sido llamados, aumentará su pena y confusión. Cuando oigan aquella terrible palabra, id, malditos, al fuego eterno. Cuerpo y alma irán a vivir con los demonios, sin remedio alguno de esperanza. Todos serán castigados de diversas maneras, alma y cuerpo juntamente. El avaro, el cruel, el lujurioso, el injusto, el envidioso, el rencoroso. He aquí el fin miserable al que llegan los que andan por el camino de abajo del río, de aquellos que no retroceden para reconocer sus culpas y para pedirme misericordia. Llegan a la puerta de la mentira, porque siguieron la doctrina del demonio, que es padre de la mentira. Y este mismo demonio es su puerta, y por ella llegan a la condenación eterna. Los elegidos e hijos míos, andando por el puente, siguen y no abandonan el camino de la verdad,
y esta verdad les es puerta, pues dijo mi verdad: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es la puerta y el camino por el que pasan y entran y llegan a mí, mar pacífico. Los otros, por el contrario, permanecen en la mentira, que es agua muerta. A esto los lleva el demonio. Ciegos y locos como están, no se dan cuenta, porque han perdido la luz de la fe, como si el demonio les dijera: el que tenga sed de agua muerta, venga a mí, que yo se la daré. Artículo 2. Engaños y males que sufren en esta vida los que no van por el puente, que es Jesucristo. Mi justicia ha hecho del demonio verdugo para atormentar a las almas que me ofenden. Si lo he puesto en esta vida para tentar a mis criaturas, le he hecho no para que sean vencidas, sino para que venzan y reciban de mí la gloria de la victoria, al ser probadas en su virtud. Nadie debe temer los combates y tentaciones, porque os he hecho fuertes y os he dado la voluntad, fortalecida por la sangre de mi Hijo. En vuestro poder está, pues, conservar vuestra libre voluntad o perderla, según os plazca. Vuestra voluntad es un cuchillo que podéis poner en las manos del demonio para que os hiera y mate. Mas, si no se la dais, no consintiendo en sus tentaciones y sugestiones, jamás podrá heriros. Antes, al contrario, os veréis fortalecidos. Nadie llega a la virtud más que por el conocimiento de sí mismo y por el conocimiento de mí. Y este conocimiento nunca mejor se adquiere que en el tiempo de la tentación, porque en la prueba el alma conoce lo poco que por sí misma puede, para librarse de estos combates, de los que quisiera huir y que la hacen sufrir. El alma ve entonces que solo en mi caridad obtiene la fortaleza. Si permito que sufráis la tentación, es porque os amo y quiero daros la victoria probando vuestra virtud, pues solo ante las contrariedades puede probarse. Mira, por tanto, cómo en esta vida los demonios son mis ministros, con los cuales ejercito y pruebo la virtud del alma. La intención del demonio no es ciertamente la de probaros en la virtud, ya que él no tiene caridad, sino la de quitaros toda virtud. Pero esto no puede hacerlo si vosotros no se lo permitís. Considera la insensatez del hombre que se pone él mismo en las manos del demonio, mostrándose débil cuando debería ser fuerte. Por esto, quiero que conozcas lo que le sucede en la muerte al que en vida se entregó voluntariamente al demonio. En ese trance, no espera ya el juicio, porque él mismo es su propio juez, y desesperado se encamina a la eterna condenación. Su odio le lleva al infierno, y es él mismo quien lo arrebata para sí, como premio que le es debido, y en él se precipita. Sin embargo, los que vivieron en la caridad, cuando les llega la muerte, si vivieron perfectamente la virtud, iluminados con la luz de la fe y con la esperanza en la sangre del Cordero, vislumbran el bien que yo les tengo preparado, y en aquel momento lo toman con los brazos del amor, abrazándome estrecha y amorosamente a mí, sumo y eterno bien. Así gustan de la vida eterna aún antes que hayan dejado el cuerpo mortal. En cuanto a aquellos que han vivido y mueren en la caridad,
pero sin llegar a gran perfección. También ellos abrazan mi misericordia, porque ellos creen que es mayor que sus propias culpas. Mas los malvados pecadores hacen lo contrario, pues previendo en su desesperación el lugar que les corresponde, se abrazan a él con odio, tal como dije. Ni los unos ni los otros esperan ser juzgados, sino que saliendo de esta vida, cada uno va al lugar que le corresponde. Lo gustan y empiezan a poseer, aún antes de dejar el cuerpo, en el momento de morir. Los condenados por su odio y desesperación, los perfectos por el amor, la fe y la esperanza de la sangre. Los imperfectos, gracias a su fe y a mi misericordia, se encaminan al purgatorio. Ya te he dicho cómo el demonio invita a los hombres hacia el agua muerta, la única que posee, encandilándolos con los placeres y las grandezas del mundo. Bajo apariencia de bien, con este anzuelo del placer los atrapa, ya que de otra forma no podría hacerlo, si no encontraran algún bien o placer personal. El alma, en efecto, por su naturaleza, apetece siempre el bien. Pero el alma, que está cegada por el amor propio sensitivo, no conoce ni discierne cuál es el verdadero bien para ella y para su cuerpo. Por esto, la maldad del demonio le propone distintos pecados, que tiene buen cuidado de pintar con color de algún provecho o algún bien, y esto a cada uno según su estado y sus inclinaciones. Lo que brinda al seglar no lo brinda al religioso. Una cosa ofrece a los obispos y otra a los poderosos. Te digo esto porque ahora hablo de los que se ahogan en el río, de los que nada se preocupan más que de sí mismos, ofendiéndome a mí a la vez que a sí mismos. Se engañan porque queriendo evitar las penas, caen en ellas. Les parece a ellos que seguirme a mí, es decir, pasar por el puente del Verbo, mi Hijo, es camino demasiado duro. Por esto retroceden, temiendo esta decisión. Obran así porque son ciegos y no ven ni conocen la verdad, tal como te di a entender al principio de tu vida espiritual, cuando tú me pedías que tuviese misericordia del mundo. Entonces me manifesté a ti en figura de un árbol del que no se veía ni el principio ni el fin. Su raíz estaba hundida en la tierra, y esta era la naturaleza divina, unida con la tierra de vuestra humanidad. Junto al árbol había algunas espinas, de las que huían todos los que amaban su propia sensualidad, los cuales corrían a un monte de trigo malo, que representaba todos los placeres del mundo. Aquel trigo parecía bueno, y no lo era. Por esto eran muchas las almas que en él morían de hambre. Otras, por el contrario, conociendo el engaño del mundo, volvían al árbol y pasaban por las espinas, es decir, por la determinación de su propia voluntad. Determinación que antes de ser tomada es la espina que encontráis en el camino de la verdad. Siempre están en lucha la conciencia por una parte y la sensualidad por otra. Pero desde el momento que el alma, con odio y desprecio de sí mismo, se decide con energía y dice: yo quiero seguir a Cristo crucificado, quebranta inmediatamente la espina y experimenta una gran dulzura. ¿Recuerdas que entonces te dije: yo soy vuestro Dios inmutable, que jamás puede cambiar? Yo no me niego a ninguna criatura que quiera venir a mí.
Les he manifestado la verdad, les he enseñado qué es amar las cosas fuera de mí. Pero ellos, cegados por la nube del amor desordenado, no me conocen a mí, ni se conocen a sí mismos. ¿Ves cómo son engañados al preferir morir de hambre antes que pasar por algunas espinas? Pero ellos no pueden evitar el sufrir, porque nadie pasa por esta vida sin cruz, a no ser aquellos que pasan por el camino de encima. No es que ellos estén sin trabajos, pero toda pena para ellos se convierte en consuelo. Por efecto del pecado el mundo ha producido espinas y abrojos, y corrió este río embravecido, pero yo os di el puente para que no os ahoguéis. Quiero ahora mostrarte a quienes dañan y a quienes no las espinas y abrojos que la tierra produjo por el pecado. Ningún mortal pasa por esta vida sin fatiga, o en su cuerpo o en su espíritu. Las fatigas corporales las sufren mis siervos con espíritu libre, es decir, sin sufrir por el trabajo que pasan, porque su voluntad está acorde con la mía. Y es precisamente la voluntad lo que hace sufrir al hombre, pero los malos pasan las penas corporales y espirituales padeciendo, ya anticipadamente en esta vida, algo de las penas del infierno, así como mis siervos pregustan las primicias de la vida eterna. ¿Sabes en qué consiste esencialmente la felicidad de los bienaventurados del cielo? En tener su voluntad llena de lo que desean. Me desean a mí, y deseándome, me poseen sin ninguna traba ni esfuerzo, porque han sido despojados del peso de su cuerpo y de esta ley que hacía guerra contra el espíritu. En su vida mortal, debido al cuerpo, no podían conocer perfectamente la verdad, ni podían verme cara a cara. Pero en cuanto el alma ha dejado el peso del cuerpo, su voluntad se siente plenamente satisfecha, porque deseando verme a mí, me ve. En esta visión está vuestra bienaventuranza. Viendo, conoce; conociendo, ama; y amando, gusta de mí, sumo y eterno bien; y gustando, sacia y llena su voluntad, es decir, el deseo que tiene de verme y conocerme. Deseando, tiene; y teniendo, desea. Mas como te dije, muy lejos está de él tanto la pena del deseo como del hastío de la saciedad. Tú ves, pues, que mis siervos encuentran su bienaventuranza principalmente en verme y conocerme. Este conocimiento y esta visión les sacia la voluntad que tienen de poseer, con lo que esta misma voluntad desea. Por esto la tienen plenamente satisfecha. Por este motivo te dije que la vida eterna consiste esencialmente en poseer lo que desea la voluntad, y que ella se sacia en verme y conocerme a mí. Gustan ya en esta vida las primicias de la vida eterna, gustando esto mismo que yo te he dicho, que los sacia. ¿Cómo tienen esta garantía de la felicidad futura en la vida presente? La tienen en mi bondad, que se ven en sí mismos. La tienen en el conocimiento de mi verdad. La pupila de la fe les hace discernir, conocer y seguir el camino y la doctrina de mi verdad, Jesucristo, Verbo encarnado. Sin la pupila de la fe, ningún alma podría ver, tal como estaría ciego el hombre cuyas pupilas estuviesen cubiertas por cataratas. La fe es la pupila de los ojos del alma,
Cubierta esta pupila con la catarata de la infidelidad, producida por el amor de sí mismo, el alma no puede ver. Ella misma es la culpable de su ceguera. Ya ves, por tanto, que el que es capaz de ver, es capaz de conocer, y por tanto de amar. Y amando pueden negarse a sí mismos y perder su propia voluntad. Una vez perdida ésta, se reviste de la mía, que no es otra sino su santificación. Vuelve entonces hacia atrás su mirada y empieza a subir del camino de abajo hacia el puente y a pasar por encima de las espinas. Pero por llevar calzados los pies de su afecto con mi voluntad, no se lastiman. Así te dije que sufrían en su cuerpo, pero no en su espíritu, porque tienen muerta la voluntad sensitiva, que es la que causa el sufrimiento y la aflicción de espíritu. Ave María Purísima. Continuará.